Bienvenidos a este fascinante episodio. Hoy exploraremos las raíces de una de las civilizaciones más influyentes en la historia de la humanidad, el antropocentrismo en las religiones ancestrales mesopotámicas. A través de sus mitos de creación, monumentos imponentes como los zigurats y rituales que conectaban lo humano con lo divino, estas culturas antiguas, como la sumeria y la babilónica, colocaron al ser humano en el centro del orden cósmico. Pero, ¿qué implicaciones tuvo esta visión para la sociedad de entonces y qué lecciones podemos extraer para nuestro tiempo? Hablaremos de textos como el Enuma Elish y la Epopeya de Gilgamesh, que no solo explican el origen de la humanidad, sino también su propósito y su relación con los dioses. Analizaremos cómo la arquitectura monumental y las prácticas religiosas reflejan esta perspectiva antropocéntrica, y discutiremos las críticas modernas a esta visión, especialmente en un contexto de crisis ecológica global. Prepárense para un viaje al corazón de una de las primeras culturas organizadas del mundo, donde lo divino y lo humano convergían en una danza de poder, dependencia y reciprocidad. Acompáñennos y descúbranlo. Comenzamos. El antropocentrismo en las religiones ancestrales de Mesopotamia se refieren a los sistemas de creencias de las antiguas culturas mesopotámicas, incluidas las de los sumerios y los babilonios, que situaban a la humanidad en el centro de las narrativas religiosas y la comprensión cosmológica. Estas religiones, que surgieron a mediados del sexto milenio, reflejan las transformaciones socioculturales de la región, en particular a través de sus mitos de creación, rituales y arquitectura monumental que enfatizan la importancia humana en el orden divino. El impacto duradero de estos temas antropocéntricos es notable, ya que influyeron no solo en las estructuras de gobierno y sociales antiguas, sino que también moldearon las interpretaciones modernas de la relación de la humanidad con el cosmos. En el centro de la perspectiva antropocéntrica de la religión mesopotámica se encuentran varios mitos de la creación, como el babilónico Enuma Eli, que describe la creación de la humanidad como una solución divina a la necesidad de trabajadores de los dioses. Estas narraciones ilustran una relación recíproca en la que los humanos sirven a los dioses y, al mismo tiempo, poseen un estatus único dentro de la jerarquía divina. La representación de deidades clave, como Enlil e Inanna, profundamente involucradas en los asuntos humanos, refuerza aún más esta visión antropocéntrica del mundo, lo que refleja la creencia de que las acciones y experiencias humanas influyen significativamente en el reino divino y, en consecuencia, en el cosmos. El legado arquitectónico de la antigua Mesopotamia, en particular a través de la construcción de zigurats y templos, encarna estas creencias antropocéntricas al servir como símbolos de la ambición humana y de los logros encaminados a conectarse con lo divino. Estas estructuras no solo funcionaban como lugares de culto, sino que también reforzaban las jerarquías sociales, lo que sugería que el favor divino era crucial para la prosperidad humana. Además, los rituales y las prácticas de culto, que enfatizaban la acción humana, subrayaban la creencia de que los individuos podían moldear sus destinos e influir en la satisfacción divina a través de sus acciones. De manera controvertida, las ideologías antropocéntricas de las religiones mesopotámicas han enfrentado críticas en el discurso moderno por fomentar una cosmovisión que prioriza los intereses humanos sobre el equilibrio ecológico, contribuyendo a un legado de explotación del mundo natural. Hoy en día, los académicos exploran cada vez más perspectivas alternativas, como el cosmocentrismo, que desafían las narrativas antropocéntricas tradicionales y abogan por una comprensión más inclusiva del lugar de la humanidad dentro del marco cósmico más amplio. Así, el examen del antropocentrismo en las religiones ancestrales mesopotámicas continúa aportando conocimientos importantes, tanto sobre los sistemas de creencias antiguos como sobre las consideraciones éticas contemporáneas respecto de las relaciones entre los seres humanos y el medio ambiente. En el contexto histórico, las religiones ancestrales de Mesopotamia estaban profundamente entrelazadas con los desarrollos sociales y culturales de la región, particularmente en relación con el antropocentrismo. Estos primeros sistemas de creencias surgieron durante una época en la que aparecieron las primeras comunidades sedentarias en las regiones del norte de Mesopotamia, que marca una transición del Neolítico al Calcolítico.
Esta época se caracterizó por avances significativos en la agricultura, la urbanización y la organización social, preparando el escenario para prácticas religiosas complejas. Por su parte, el desarrollo de los mitos de la creación de varias civilizaciones de Mesopotamia, entre ellas los sumerios y los babilonios, produjeron numerosos mitos de la creación que reflejan puntos de vista antropocéntricos. Las primeras narraciones sumerias, escritas en formas sencillas a finales del tercer milenio, sirven principalmente como prólogos de composiciones mitográficas que ilustran la importancia de los humanos dentro del orden divino. Uno de los relatos más notables es el babilónico Enuma Eli, que no solo detalla la creación del mundo, sino que también establece el papel de la humanidad dentro de él, destacando a menudo su relación con los dioses como creadores y supervisores de los asuntos humanos. Las estructuras socioeconómicas y prácticas religiosas permitieron que, a medida que las sociedades mesopotámicas evolucionaron, también lo hicieron sus prácticas religiosas, que estaban fuertemente influenciadas por sus estilos de vida agrícolas y urbanos. La integración de la agricultura a gran escala requirió una sociedad estructurada, con el surgimiento de clases sociales basadas en la ocupación y el estatus. Las prácticas religiosas solían reforzar las jerarquías existentes, en las que las deidades se representaban como protectoras de las ciudades-estado y patronas de los gobernantes. Esta perspectiva antropocéntrica es evidente en la arquitectura monumental de la época, como los zigurats y los templos, que no solo tenían fines religiosos, sino que también simbolizaban los logros humanos y la conexión de la civilización con lo divino. La dinámica cultural de Mesopotamia se vio condicionada aún más por las interacciones con las regiones vecinas a través del comercio y las conquistas, lo que fomentó un intercambio de ideas que enriqueció sus narrativas religiosas. La transmisión de técnicas agrícolas, escritura cuneiforme y estilos artísticos entre diversas culturas contribuyó a una comprensión más amplia del lugar de la humanidad en el universo. Este legado ha influido en las interpretaciones modernas de la gobernanza, la mitología y la sociedad, lo que ilustra la perdurable relevancia del antropocentrismo mesopotámico en la configuración del pensamiento humano. Las religiones mesopotámicas presentan importantes temas, que reflejan una cosmovisión en la que la humanidad desempeña un papel central en la relación entre lo divino y el cosmos. Esta perspectiva se articula de forma destacada en varios mitos de la creación, en los que los dioses crean a la humanidad con fines específicos, principalmente como trabajadores para mantener el orden del universo. Si bien, los mitos de la creación muestran el propósito humano, como en el mito babilónico de la creación conocido como Enuma Elish, la creación de la humanidad se presenta como una solución a la necesidad de los dioses de contar con trabajadores para aliviar sus cargas. Los humanos están hechos de arcilla mezclada con la sangre de un ser divino, lo que simboliza su conexión con lo divino y subraya el tema de la servidumbre. La relación entre los humanos y los dioses se caracteriza por la dependencia mutua. Si bien los humanos sirven a los dioses a través de rituales y el mantenimiento de la tierra, también poseen un estatus único, actuando como socios en el orden cósmico. Cabe destacar la jerarquía del panteón mesopotámico que refleja el antropocentrismo, ya que delinea los roles de los dioses en relación con la humanidad. Deidades clave como Enlil, Ea e Inanna encarnan diversos aspectos de la vida y el gobierno humanos, lo que ilustra la creencia de que los asuntos humanos son de gran interés para lo divino. Enlil, por ejemplo, no solo gobierna los elementos naturales, sino que también es crucial para legitimar a los gobernantes en la tierra, lo que enfatiza la interconexión de la autoridad divina y el liderazgo humano. La dinámica emocional y relacional entre dioses y humanos, como se describe en mitos como la epopeya de Gilgamesh, resalta cómo estas relaciones a menudo reflejan experiencias humanas, lo que refuerza la visión antropocéntrica de que los dioses poseen atributos y emociones similares a los humanos. En la religión mesopotámica también se manifiestan en narrativas que exploran el equilibrio entre el caos y el orden. El mito de Atrahasis es un ejemplo de ello, al ilustrar cómo la humanidad debe mantener el equilibrio en la relación entre lo divino y lo humano para evitar la ira divina, como el diluvio enviado para controlar la población humana y el ruido.
Esta narración refleja la creencia de que mientras la humanidad sirve a los dioses, sus acciones influyen significativamente en el reino divino, lo que sugiere una relación recíproca donde ambas partes dependen una de la otra para su existencia y estabilidad. El diseño arquitectónico de los zigurats en la antigua Mesopotamia refleja una cosmovisión marcadamente antropocéntrica, en la que la humanidad se sitúa en el centro del orden espiritual y cósmico. Estas estructuras monumentales, como el gran zigurat de Ur, no solo servían como lugares de culto, sino como símbolos de la ambición humana de conectarse con lo divino. Cada zigurat estaba diseñado para ascender hacia los cielos, lo que demuestra la creencia en la capacidad de la humanidad para salvar la brecha entre la tierra y los reinos divinos. La elevación de estas estructuras subraya la perspectiva antropocéntrica de que la humanidad es central para el significado y la autoridad religiosa en el cosmos. Los templos y rituales centrados en el ser humano, como por ejemplo los templos mesopotámicos, ejemplifican aún más el antropocentrismo a través de su diseño y funciones. Construidos principalmente con adobe, y a menudo dedicados a deidades específicas, estos templos servían como puntos focales para rituales que resaltaban las necesidades y los deseos humanos. Los elementos arquitectónicos dentro de los templos, como los altares y las áreas de ofrendas, facilitaban prácticas centradas en el ser humano que reforzaban la creencia en la importancia de apaciguar a los dioses para el beneficio de la sociedad humana. Este diseño ilustra la creencia cultural de que el favor divino es esencial para la prosperidad humana, colocando así el bienestar humano en el centro de la práctica religiosa. Las características estructurales de los templos mesopotámicos revelan dimensiones adicionales del antropocentrismo. Los templos se construían típicamente con paredes gruesas y una planta rectangular, lo que representaba estabilidad y fuerza, cualidades asociadas con la autoridad humana. El diseño escalonado del zigurat no solo tenía fines prácticos, sino que también simbolizaba la naturaleza jerárquica de la sociedad humana, donde los sacerdotes y las élites mediaban entre lo divino y la gente común. Esta organización jerárquica refleja una visión antropocéntrica que enfatiza la centralidad del gobierno humano y el orden social dentro del cosmos. Los artefactos encontrados en estos templos también subrayan la perspectiva antropocéntrica inherente a la religión mesopotámica. Las estatuas de deidades, los instrumentos religiosos y los objetos ceremoniales revelan un enfoque en las prácticas de adoración centradas en el ser humano, que priorizan las intenciones humanas y las interpretaciones de lo divino. Estos artefactos no solo servían como símbolos religiosos, sino como extensiones de la acción humana en su intento de influir en el reino divino, reforzando así la creencia antropocéntrica de que las acciones humanas son de suma importancia en el paisaje espiritual. Uno de los ejemplos más significativos del antropocentrismo en las religiones ancestrales mesopotámicas se puede encontrar en la epopeya de Gilgamesh, que ilustra la compleja relación entre los humanos y lo divino. En este antiguo texto, Gilgamesh, un rey de Uruk, se embarca en una búsqueda de la inmortalidad tras la muerte de su amigo Enkidu. Esta narración no solo refleja el deseo humano de superar la mortalidad, sino que también subraya la creencia de que los humanos son figuras centrales en el orden cósmico, capaces de interactuar con los dioses y desafiarlos. Las interacciones de Gilgamesh con las deidades, como sus encuentros con Utnapishtim, que relata una gran historia del diluvio similar a la historia bíblica de Noé, ponen de relieve la noción antropocéntrica de que las acciones humanas pueden influir en el favor o la ira divinos. La epopeya ilustra la creencia de que comprender el lugar que uno ocupa en el universo es fundamental para alcanzar la armonía con lo divino, lo que refuerza la idea de que los humanos tienen un significado único en el gran esquema de la existencia. Otra figura clave que ejemplifica el antropocentrismo en la religión mesopotámica es Inanna, la diosa del amor, la belleza y la guerra. Las narraciones de Inanna a menudo se centran en sus interacciones con los humanos y su influencia en los asuntos humanos, lo que enfatiza aún más la cosmovisión antropocéntrica de la época. Como deidad que interactúa activamente con la humanidad, Inanna encarna la creencia de que lo divino está intrínsecamente involucrado en las vidas humanas,
dando forma a los destinos y los códigos morales. Su famoso descenso al inframundo refleja un viaje simbólico que no solo habla de la experiencia humana de la muerte y el renacimiento, sino que también ilustra la creencia de que los dioses desempeñan papeles fundamentales en el reino mortal. Las relaciones de Inanna con los dioses y los humanos revelan la antigua comprensión de la vida como una serie de experiencias interconectadas entre lo divino y lo humano, lo que refuerza los ideales antropocéntricos. El antropocentrismo se evidencia también en diversas prácticas de culto de las sociedades mesopotámicas, donde se realizaban rituales y ofrendas para apaciguar a los dioses y asegurarse su favor. Estos rituales subrayan la creencia de que las acciones humanas influyen directamente en la satisfacción divina y, a su vez, en el bienestar de la comunidad. Al dedicar importantes recursos a las estructuras y prácticas religiosas, los antiguos mesopotámicos demostraron su creencia en la importancia de los esfuerzos humanos para mantener el equilibrio con las fuerzas divinas. Esto refleja una cosmovisión en la que la acción humana es primordial, colocando a la humanidad en el centro de las narrativas religiosas y cósmicas, lo que en última instancia subraya la perspectiva antropocéntrica predominante en las religiones ancestrales mesopotámicas. Tanto la religión mesopotámica como la egipcia se caracterizaban por el politeísmo, pero presentaban diferencias significativas en sus creencias, prácticas y puntos de vista sobre la otra vida. Mientras que los mesopotámicos consideraban a sus deidades como seres poderosos pero caprichosos que podían afectar el medio ambiente y la suerte humana, los egipcios tenían una visión más optimista de sus dioses, asociándolos a menudo con el orden y la estabilidad en la vida, en particular debido a la previsibilidad de las inundaciones anuales del Nilo. En contraste con el enfoque de Mesopotamia en los caprichos de sus deidades, la religión egipcia enfatizaba la vida después de la muerte y la naturaleza divina de sus gobernantes, los faraones, quienes eran vistos como dioses en la tierra. Además, los mesopotámicos no tenían la misma creencia en la resurrección de los muertos que caracterizaba las prácticas egipcias. En cambio, creían en un inframundo lúgubre donde los muertos existían en un estado de sombra, lo que reflejaba su visión generalmente pesimista de la vida después de la muerte. Esto contrasta marcadamente con las creencias egipcias, que se centraban en rituales elaborados para preservar el cuerpo y asegurar una transición exitosa a la otra vida, como lo ejemplificaban la construcción de pirámides y prácticas funerarias intrincadas. Ambas civilizaciones antiguas tenían estructuras religiosas organizadas, pero la naturaleza de sus sacerdocios y rituales difería. En Mesopotamia, los sacerdotes y sacerdotisas eran responsables de administrar los templos y dirigir los ritos, a menudo centrándose en apaciguar a los dioses mediante ofrendas y oraciones. El sacerdocio estaba profundamente integrado en la jerarquía social, con diversas clases que desempeñaban tareas específicas dentro del marco religioso. Por el contrario, los sacerdotes egipcios no solo realizaban rituales, sino que también actuaban como intermediarios entre lo divino y el pueblo, manteniendo el concepto de Ma'at, que representaba la verdad y el orden, como directriz moral y ética central. Los sistemas religiosos de Mesopotamia y Egipto influyeron significativamente en culturas posteriores, incluidas las de los griegos y los romanos, así como en el desarrollo de las tradiciones religiosas judías. La naturaleza politeísta de la religión mesopotámica contribuyó a la diversidad de dioses y diosas en las mitologías posteriores, mientras que los conceptos egipcios sobre el más allá moldearon las creencias escatológicas en varias tradiciones religiosas. Además, la organización de las prácticas religiosas en estas civilizaciones antiguas sentó principios fundamentales que luego encontrarían eco en otros contextos culturales y religiosos a lo largo de la historia. Las interpretaciones modernas de las religiones ancestrales, en particular en Mesopotamia, están muy influidas por el cambio filosófico del teocentrismo al antropocentrismo y, ahora, a las perspectivas cosmocéntricas emergentes. Históricamente, el teocentrismo dominó el pensamiento durante la Edad Media, colocando a las entidades divinas en el centro de la comprensión de la realidad. Sin embargo, con la llegada de la Edad Moderna, surgió el antropocentrismo,
que ponía el énfasis en el ser humano como punto focal de la existencia, dando lugar a un marco ético en el que la naturaleza y los demás seres vivos a menudo estaban subyugados a los intereses humanos. Este punto de vista antropocéntrico ha enfrentado críticas sustanciales por su tratamiento jerárquico de la naturaleza y el medio ambiente, afirmando que todos los elementos de la Tierra deberían existir principalmente para el beneficio humano. Los críticos abogan por una perspectiva más igualitaria, sugiriendo que todos los seres vivos merecen los mismos derechos y que los humanos no deberían explotar los recursos ambientales indiscriminadamente. Esto ha allanado el camino para nuevos movimientos filosóficos, como el cosmocentrismo, que desafía la narrativa antropocéntrica tradicional al posicionar al cosmos como la verdadera medida de todas las cosas, en lugar de la humanidad misma. La transición del antropocentrismo al cosmocentrismo refleja una responsabilidad moral más profunda hacia la verdad fáctica y alienta un cambio en la percepción humana de la realidad. Este cambio de paradigma tiene como objetivo cultivar la madurez emocional y la tolerancia, lo que podría marcar el amanecer de una nueva era que supere las anteriores visiones del mundo centradas en el ser humano. Los académicos modernos son cada vez más conscientes de la disonancia cognitiva y los vacíos emocionales que experimenta la sociedad contemporánea, y reconocen estos problemas como indicativos de una neurosis progresiva arraigada en perspectivas obsoletas que priorizan el dominio humano sobre el cosmos. Además, los textos antiguos mesopotámicos, como las narraciones sobre Tiamat y Marduk, suelen reinterpretarse a través de lentes contemporáneos que resaltan esta transición. Por ejemplo, la historia de la creación se analiza no solo como un texto religioso, sino también como un reflejo de la relación de la humanidad con el caos y el orden, que simboliza la necesidad de trascender las limitaciones del pensamiento antropocéntrico. A medida que las interpretaciones evolucionan, abren caminos para comprender cómo las creencias históricas influyen en los marcos éticos modernos y las discusiones filosóficas en torno a nuestro papel en el universo. Así, el impacto de las interpretaciones modernas continúa reformulando el discurso en torno a las religiones ancestrales, desafiando los supuestos antropocéntricos arraigados y alentando una comprensión más amplia e inclusiva de la existencia. Y así llegamos al final de nuestro programa. Hoy exploramos cómo el antropocentrismo marcó las religiones ancestrales de Mesopotamia, dejando un legado que aún resuena en nuestras interpretaciones modernas de la espiritualidad, la sociedad y la conexión entre lo humano y lo divino. Esperamos que este viaje al pasado te haya dejado reflexionando sobre cómo nuestras creencias moldean el presente y el futuro. Si te gustó este contenido, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros episodios. Nos encantaría saber tu opinión. ¿Crees que el antropocentrismo sigue influenciando nuestra relación con el cosmos hoy en día? Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.